¿Listo? Ya. Buenas noches, amigos. Dándole la bienvenida a todos nuestros amigos radioescuchas que nos siguen por la página de Barra de Juristas Colegio Profesional AC, por la página de Gilberto Palomino en Facebook y en Jurídico Grupo Palomino. Le damos hoy la bienvenida a la licenciada Carmen Maya, quien es colaboradora en la revista de la Facultad de Derecho. Hace una noble labor ahí, muy ardua también su labor. Hoy nos va a hablar de un tema que fue un artículo que ella publicó para la revista New M de la Facultad y el Posgrado de Derecho de la UNAM. Entonces ella nos va a hablar hoy del tema, para mí era inédito, desconocido, hasta que lo leí en su artículo. Me interesó mucho, la semana pasada lo escuché porque no tuve la oportunidad de estar con ella en su programa que se transmitió por Radio Yus, pero hoy estamos aquí con ella, que nos va a manifestar su experiencia al conocer esta historia que muchos de nosotros desconocemos, como en lo personal de ella, pero vamos a dejar que ella nos hable. También damos una bienvenida al licenciado Eder Narváez, que nos acompaña el día de hoy en esta transmisión. En cabina tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Castillo y a Vicente Narváez. Bueno, entonces le damos la palabra a la licenciada Carmen Maya. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Gilberto. Antes que nada, agradezco mucho la oportunidad de salir del anonimato. El hecho de poder estar aquí es un placer. Bueno, yo también, al igual que ustedes, cuando empecé a estudiar este tema, desconocía quién era la hija de Moctezuma. Ha sido un tema muy apasionante porque realmente son pocas las fuentes que hay. Claro. Tú sabes cómo una cosa es leer una novela, de hecho hay varias novelas de la hija de Moctezuma, y apasionarte con el tema, pero realmente no son muy acertadas a la realidad, no tienen mucho contenido histórico. De hecho, de esta princesa azteca Tecuichpo Moctezuma, solamente hay 10 fuentes que hablan de ella, y realmente con un rigor académico o un análisis jurídico sobre los documentos legales no existe. Se ha escrito muy poco, de hecho se menciona muy pocas veces, y como te decía, las fuentes que tenemos son de personas que la conocieron en su momento. Es interesante, ¿no? Interesante. No sé si tú tengas ese grado de historiadora, porque bueno, hay que meterse, hay que conocer, y tiene que uno que gustarle, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que es apasionante ver la historia, y ver la historia, como tú dices, con pocas fuentes, porque a lo mejor dices las novelas están muy alejadas de la realidad, están muy alejadas, muy fantasiosas, me imagino. Sí. Y a lo que estuve leyendo dentro de tu artículo de la revista New M, pues creo que fue una princesa con mucho sufrimiento, ¿sí? De entrada, ¿sí? Porque hay imposiciones para casarse. Después de eso tuvo otros matrimonios, tuvo muchas cosas, pero yo creo que sí fue una persona que sufrió, aunque haya sido una princesa, ¿no? Yo creo que a lo mejor, como dice el dicho, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, si no deja de ser prisión. Claro. Entonces sí me gustó el tema. La semana pasada tomaste este tema, lo estamos retomando porque hubo comentarios que sí quisieran pues abarcar más, conocer más, y tú nos vas a dar ahorita un poco más de esa expectativa de conocimiento que necesitamos nosotros. Claro, fíjate, Tecuichpo aproximadamente, bueno, vamos a hablar un poco de Moctezuma. Moctezuma, como sabemos, fue uno de los últimos emperadores aztecas, el Huaytlatoani. Se practicaba la poligamia, entonces lo importante era conservar el linaje. Por eso es que, conforme a la crónica Mexicayotl, Moctezuma se supone que tuvo 19 hijos. Dentro de estos 19 hijos, tuvo hijos se podría decir, con esposas principales, que eran herederas o hijas de un antiguo gobernante, en este caso de Ahuizotl. Tecuichpo Moctezuma es nieta de Ahuizotl, que fue un emperador azteca que estuvo antes que Moctezuma. Y Moctezuma los Huaytlatoani eran considerados dioses,
eran elegidos por los dioses. Entonces no eran una persona común y corriente como nosotros, como ahorita el presidente, que tú podrías decir, ay, lo veo, lo saludo. No, al güey Tlatoani no se le podía tocar, no se le podía incluso ver así, de cerca, de frente, tenía que agacharse la mirada y no se le podía tocar. Y todo esto te lo estoy comentando porque en las crónicas de Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés toma prisionero a Moctezuma, Hernán Cortés narra que Moctezuma fue asesinado por su propio pueblo, que el pueblo al ver que era un cobarde, le avienta una pedrada y lo mata, ¿no? Esa es la crónica que narra Hernán Cortés. Pero en realidad, con esta cosmovisión y con esta conciencia, como te estoy comentando, era muy difícil que una persona apedreara al elegido de Dios. Realmente aquí es una estrategia, yo creo, militar de Hernán Cortés, y al morir, bueno, cuando mata, yo estoy segura de que lo mató, Cortés mató a Moctezuma. Cuando lo mata, porque ya no le servía, ya tenía el pleno dominio en el imperio azteca, entonces se queda con sus 3 hijas. Pero de estas 3 hijas, fíjate que la más querida, o sea, la predilecta, era Tecuichpo, que después fue bautizada por Hernán Cortés con el nombre de Isabel Moctezuma. Y se la llevan a vivir. No sabemos más o menos cuándo nació Tecuichpo. Hay fechas que nació entre 1503 y 1510. Y esto hace la diferencia porque entonces no sabemos si cuando llegó Cortés era niña, adolescente, o ya estaba en una edad como casadera, ¿no? Pero como tú bien lo comentas, Hernán Cortés la viola, tiene una hija con él, y le ponen el nombre de Leonor Cortés Moctezuma, que es la primera mestiza, ¿no? Se podría decir, imagínate qué apellido, ¿no? Cortés Moctezuma. Y fíjate que esta Tecuichpo realmente creemos que fue parte de una violación porque no la reconoce en su testamento. Ella reconoce a todos sus hijos, que fueron varios, 8, pero a ella no la reconoce como hija, porque Cortés la educa diferente, la recoge y inmediatamente la da en matrimonio. Como tú bien decías, tuvo 6 maridos, Tecuichpo Moctezuma, y a ella le toca ver, después de haber tenido todos los privilegios de una princesa azteca, digo, las crónicas nos cuentan que Moctezuma al día le llegaban 31 platillos diferentes para ver qué elegía comer. Entonces me imagino que su hija debió haber tenido algún privilegio de eso. Sabemos por las crónicas que le traían vainilla de Papantla, sí, que venían caminando para traerle, o el pescado fresco, todo lo que le llegaba a Moctezuma, el zoológico. O sea, Moctezuma, además, como, aparte de conocer, extravagante, ¿no? Sí. Los gustos. Y Tecuichpo debe haber crecido así. Entonces, cuando ve destruida su ciudad, yo no me puedo imaginar, yo como mujer, si yo tuviera 15 años y de repente la casa que era mi casa la destruyen y encima construyen otra y matan a mi padre y a mi hermano y veo que todos somos esclavos y ahora estamos sometidos, pues debe ser un choque muy fuerte, ¿no? Claro. Pues sí, mira, yo te escucho y me remonto, sí, porque es eso, ¿no? Remontarse, vivirlo, o sea, mentalmente, transportarte a esa época, imaginarte, porque ese es lo bonito de que la imaginación es el límite de las palabras, porque podemos platicarlo, pero imagínatelo. Y así como tú dices, extravagante, Moctezuma, 31 platillos, viniendo los corredores, que había muchos corredores a lo largo de las rutas para poder llegar con pescado fresco, ¿no? Sí, y lo más cercano a una, ahorita estamos hablando de 500 kilómetros de aquí a Veracruz, traerlo de Veracruz para acá, o Papantla, 600 kilómetros, 400, lo que sea, pero traerlo fresco, ¿no? Entonces digo, sí debe haber sido algo poderoso, algo extravagante, y como tú dices, en un momento dado, ¿por qué el mismo pueblo que es el elegido de Dios o de los dioses lo vayan a matar, ¿no? El propio pueblo. Entonces, sí, como tú dices, a lo mejor se imagina uno
y llega a esa conclusión, ¿no? Porque aunque no seas historiador, dices, ¿cómo vas a matar un elegido si ese fue el que te impusieron para que te llevara a ti como pueblo para un bienestar? Entonces sí es bonito conocer esa historia, esas crónicas, y tú las cuentas también, que nos hace remontar, ¿no?, a esa época, y nos haces esa vivencia, porque bueno, Isabel Cortés Moctezuma, ¿no?, la primera mestiza, no reconocida también en ese testamento. Sí, fíjate, Tecuichpo cuando después de que está con Cortés y tiene su primer hijo, la primera hija no la reconoce, luego tiene otro hijo, tiene la mala suerte, Tecuichpo, que casi al año o a los 2 años se le muere el marido. Y dentro de sus maridos, el primero con el que fue su tío, Axayacatl, no, perdón, él fue su hermano, primero fue su tío con el que la casan, muere de viruela, luego la casan con Cuauhtémoc, lo mata Cortés, luego la casan con un español de muy bajo grado, al año se muere, la casan con otro, se vuelve a morir. Toda la vida negra. Era como una tragedia, ¿no? Sí, claro. Era como una tragedia porque realmente ella, en la edad vamos a hablar ahora de la cosmovisión española, las leyes de Castilla preveían que las mujeres eran eternamente menores de edad. Entonces, como ya estaba el predominio de España, pues Tecuichpo Moctezuma ya tiene este carácter de menor de edad y por lo tanto necesita estar casada, porque de lo contrario no puede tener ni siquiera personalidad jurídica, ¿no? Sí, tiene que ser representada por un varón. Y Cortés, como seguramente ha de haber sido rechazado por ella, entonces Hernán Cortés le da la casa y le da de dote lo que es la encomienda de Tlacopan, lo que hoy mejor conocido como Tacuba. De hecho, obviamente esos territorios ya le rendían tributo a Moctezuma. Y se lo dan porque ese reinado de Tlacopan, ese señorío de Tlacopan, era de la abuela de Moctezuma, de Tecuichpo. Entonces le reconocen, pues, ¿no?, sus derechos, y sus derechos. Se reincorporan a su propiedad. Exacto, ¿no? Y fíjate que esta encomienda tenía algo muy particular, porque esta figura jurídica que utilizan los españoles para legalizar supuestamente lo que llamamos la conquista, era ad perpetuam, ¿no? Entonces este símbolo de ad perpetuam significaba que Tecuichpo podía tener todos los tributos de su pueblo, pero aparte podía heredarlos, y a su vez sus nietos podían heredarlos también. O sea que podríamos decir que a todos los que nos estén viendo de la colonia Tacuba, les comento que tienen esa encomienda perpetua, no paguen impuestos. No es cierto. De hecho, eso que toca no es palabras al aire. Se comenta que hasta, no recuerdo bien qué presidente, si fue Miguel de la Madrid o otro, hasta esa fecha, 1980, 1950, el Estado mexicano lo reconocía como descendientes de un gobernante del Estado. Entonces, como descendientes, así como ahorita López Obrador, Peña Nieto, todos estos presidentes que han pasado por la historia, tienen una pensión porque ellos ya no pueden trabajar. El Estado les patrocina o les da una pensión para su subsistencia y a su descendencia también. Entonces, los hijos de Moctezuma gozaban de ese reconocimiento y el Estado mexicano les pagaba una pensión alimenticia por tener esa calidad. Ya sí. Este presidente llegó y lo abrogó, pero tenían ese beneficio, ese privilegio, ¿no?, que podemos llamarlo así. Fíjate, es que es muy interesante esto porque todo nace
cuando Tecuichpo se casa ya por última vez con el marido que pues ya sí, yo creo que ya le gustó, con Juan Cano, con él tiene 6 hijos, y Juan Cano, Tecuichpo a través de Juan Cano, su marido, interponen juicios ante la corona española, interponen 3 juicios, y en esos 3 juicios, y gracias a eso podemos saber algo de Tecuichpo, es que ella tiene que probar, como en cualquier juicio, lo que está diciendo, y ella presenta a 29 testigos, y de los testigos, fíjate, la mayoría tenía entre 85, 70 años, de que sí la conocieron, de que conocieron a Moctezuma, y estos testigos hablan de quién fue, quién era, qué reinos tenía. Estos archivos que estaban en España y que se fueron en España, yo lo comentaba la otra vez en el programa pasado, es que por pura casualidad, por obra del destino, se quemaron, fíjate. Sí. Se quemaron, y Juan Cano, el esposo de Tecuichpo, o Isabel Moctezuma, manda hacer unas copias. Pero bueno, ahora sacar una fotocopia es rapidísimo, tienes tu máquina, ¿no? Sí. Pero anteriormente sacarle copia a un expediente... A mano todo. Sí. Claro, era escribir a mano, folio por folio. Y en estas 2 copias que existen, porque el original desapareció de estos juicios, en uno se tienen 125 fojas y en el otro 200, o sea que no sabemos bien a bien cuál era el original, pero en estos juicios se reclamaban las posesiones y las tierras que le fueron arrebatadas a Moctezuma, y las reclama Tecuichpo Moctezuma como su hija legítima. Incluso algunos otros hijos de Moctezuma también interponen juicios. Y esto es muy importante porque lo que comentaba, nosotros no tenemos conocimiento, creemos que los indígenas o los mexicas fueron sometidos, ¿no? y fueron mangoneados, y realmente no fue tan así, dieron pelea, dieron lucha al final. De que terminan estos juicios, bueno, 6 años después de que muere Tecuichpo, es que terminan dándole la razón en el juicio, pero pues ya se había muerto, ya no tenía mucho caso. Pero sí le reconocen que sí tenían derecho, que sí le fueron robados las tierras a Moctezuma. Y entonces ella, en su testamento, fíjate, Tecuichpo nunca quiso ni aprender a leer y escribir, y tampoco se quiso vestir a la usanza española. O sea, fue una mujer que auténtica. Sí. No quiso aprender tampoco el español, siempre habló náhuatl, y sabía español, pero se comunicaba siempre a través de náhuatl. Y su pueblo la tenía muy reconocida, ¿eh? O sea, la gente, se narra que la gente realmente la apreciaba, porque era una gran mujer, en toda la extensión de la palabra. La describen como una gran mujer en todos sus deberes, ¿no? Sí, debe haber sido, ¿no? Aquí toca un punto muy importante. Yo creo que nuestra Secretaría de Ideología Pública, o sea, la SEP, se ha encargado de llevar a cabo toda una adoctrinación de sometidos y de dominados. Pero si nosotros hacemos un estudio real, no aquí en México, porque bueno, sabemos que el Estado tiene el control de lo que leemos, pero si nos trasladamos al Reino de Castilla, al Reino de Aragón, a las Españas, podemos hacer este estudio dentro de sus cabildos, dentro de sus bibliotecas, y nos vamos a dar cuenta que propiamente los mexicas no fueron vencidos por los españoles, más bien fueron vencidos por la epidemia que fue la viruela, que mató a más del 80% de nuestra población. Este virus es muy fuerte. De hecho, hace poco veía que en la UNAM hay un centro de investigación donde todavía están manipulando el virus de la viruela, porque dicen que si lo sueltan es una pandemia, arrasa, o sea, es muy agresivo.
Esa es una de las realidades tocantes al decaimiento del Estado mexica. Otra de las situaciones que también tenemos que ver es que 300 soldados, 20 cañones y 5 arcabuces no podían vencer a más de 50,000, 100,000 soldados mexicas. Lo que sí podía vencerlos y los venció, y le tengo que reconocer a Hernán Cortés o a la Malinche, es que fueron muy buenos haciendo convenios, haciendo acuerdos con las diferentes tribus que estaban cansados de que los mexicas o aztecas se pasaran de mexicas o aztecas. Entonces se unieron y yo lo comentaba y bueno, ahí tuve una censura. Les decía, bueno, es que México, para empezar tenemos que ir hilando todo, ¿no?, en posiciones y entendiendo esta situación. Los españoles llegan y de alguna forma, bueno, la historia les da la oportunidad de gobernar este pueblo. Pero como ellos traían una visión de una España con reyes, con princesas, todo lo narran de acuerdo a su prototipo, no así a nuestra forma y usanza social, porque nosotros éramos, bueno, nuestro Huaytlatuani es el que porta la palabra, el sabio, y había diferentes Huaytlatuanis que, bueno, pues digamos profesionistas, ¿no? ¿Sabes que tengo un problema en agricultura? Pues voy con el Huaytlatuani experto en esta situación. Salió el experto y te explicaba. Llegan los españoles y le dan el rango de rey, de príncipe, porque esa era su visión. Ahora los mexicas, los nativos de estas tierras, tenían una cosmopercepción. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros sentimos por los 5, valga la redundancia, sentidos: gusto, olfato, vista y los otros que ya se me olvidó, oído y el otro. Ellos tenían una cosmopercepción, tan así que si nosotros intentamos entender el náhuatl, tiene dos vertientes. Una, por ejemplo, Cuauhtémoc, águila que cae, ¿no? En la interpretación en este espacio físico, literalmente es un águila que cae, pero ellos en su cosmopercepción, en su visión más allá, le daban otra entonación a esa águila. Entonces, entender el mundo mexica te obliga a entender primeramente el náhuatl para entender esa cosmopercepción. No es lo mismo. Por eso es que ellos hablaban, ¿no? Me duele mi corazón. Pero no es literalmente, ay, me duele. No, sino ese trasfondo, ese misticismo que conlleva esta palabra. Ahora bien, yo creo que está bien que se reconozca a estas personas como sus descendientes, pero no así que se les dé ese grado, esa posición de reyes o esos territorios que dicen haber poseído, porque no era su cosmovisión, no era su reglamentación, y eso nos traería a nosotros a querer imitar un sistema político y social que no existía. Entonces nos conllevaría a un fracaso y a un retroceso o a una mal dirección de este Estado. Si bien es cierto, es importante reconocerlo y reconocer estas situaciones. Lo que comentaba, la pelea para la conquista de México-Tenochtitlán, porque no fue México-Tenochtitlán, si nos vamos al México profundo, a las sierras, con estos indios apaches que son de México, no fueron vencidos ni han sido vencidos. Tenemos todavía náhuatl, tenemos todavía lacandones, etnias que no han sido permeadas por el dominio español ni por el dominio del Estado mexicano. Pues todavía tenemos esas células vivas que es factible reconocerlas, porque
El mexicano queda mucho, ya lo dijo Octavio Paz, ¿no? En el laberinto de la soledad. Ni queremos ser españoles ni queremos ser mexicanos, no sé qué queremos ser. Y tanto somos españoles como somos mexicas. Entonces, o reconocemos ambas o no reconocemos ninguna, pero al no reconocerlas, nos estamos negando. Y luego, con la ideología de sometidos, pues llegamos a crear este estado, esta calidad de población, un poquito siempre tendiente a estar sojuzgada, sometida, que no le interesa un progreso. Más sin embargo, yo soy de la idea, salvo su mejor opinión, si me equivoco, les agradezco me corrijan, hacer un cambio ideológico donde se diga, bueno, si una fractura o una coyuntura, que todos los políticos dicen, ay, que la coyuntura, no, la coyuntura es algo extremo, como bien lo platicaba, un choque, un sufrimiento de esta, se me olvidó el nombre, la princesa Tecuichpo, tiene una coyuntura porque toda la sociedad, la economía, el gobierno chocó y fue derrumbado a la fuerza y por sangre por un nuevo Dios, una nueva ideología, una nueva economía. Ahí nace una coyuntura, un choque de fuerzas, pero por la sangre. Entonces, si no lo podemos negar, pero sí le podemos dar una semblanza de, a ver, bueno, si hubo un cambio de régimen, pero por la misma población de aquí, que fue la que sometió al pueblo que los venía sojuzgando. Entonces yo creo que eso cambiaría bastante. Pues sí, pues vamos a ver los reconocimientos que le hicieron a Tepoztlán Moctezuma sobre su ya ganado juicio, aún después de morir. Pero ahora todos esos derechos, como bien decía él, que fueron ya abrogados en un tiempo para acá, que dijeron, ¿sabes qué? Eso ya se acabó, igual para esto que sea perpetuo, así para que no tengas ahí esa calidad que sea, pues es para mí todo, ¿no? Lo que se hace. Pero sí está reconocido en un testamento, que ese es el que, precisamente el que estamos hablando y tocando el tema, de que no es reconocida por Moctezuma dentro de sus 8 hijos, ¿sí? No, lo que pasa es que Isabel... Isabel era por Moctezuma. Sí, ya estamos hablando, sí. Sí, Isabel tiene 8 hijos, y de esos 8 hijos, la hija que tiene con Cortés es la que ella, o sea, Isabel Otecuichpo, no reconoce. Bien, que fue la que no reconoció porque fue producto, a lo mejor, como había dicho, una violación, ¿no? Una violación, pudiéramos haber pensado eso, ¿no? Sí. Y que por eso no está reconocida dentro del testamento. Y en el testamento al final Tecuichpo, aunque sabemos que ella no sabía escribir, pero sí manifiesta y desea que toda la gente de su pueblo, de Tlacopan, sea libre, que si llegaba a tener un esclavo, sea libre. Eso me llamó a mí mucho la atención, porque para ser una mujer, para estar en una situación de desventaja, para no tener esta estructura legal de los españoles, poder plasmar eso en un testamento, pues debe haber sido una negociación fuerte, o algo tuvo que haber ahí para que ella pudiera plasmar esta situación. Sí, como bien lo dice se convierten al final los hijos de Tecuichpo en los condes de Mirabal. Viven en España durante muchos años la corona española les otorga esta pensión, y después se solicita al gobierno de México, España les solicita al gobierno de México que aquí se les siga dando esa pensión que se les daba, ¿no? Y actualmente ya no se le da. Comentando lo que decía Eder, yo no estoy mucho de acuerdo en el sentido de que, y te voy a decir, por ejemplo, cuando manifiestas que si no era su tierra, no era su territorio. Bueno, es que las figuras jurídicas eran diferentes. Aquí en Mesoamérica no existía la propiedad privada. O sea, era la madre tierra, y la madre tierra no tenía dueño. Entonces, al ser la madre tierra, pues llegaban los españoles y le decían, oye, ¿quién es el dueño de este pedazo? No, pues ¿cómo va a tener dueño? Si es nuestra madre, ¿cómo va a tener un dueño? No, pues nadie, ¿no?
Y de eso se valieron los españoles para decir, pero si ustedes ni tienen propiedad privada. Pero fíjate que esa diferencia no nos quitaba, digo, vamos a hablar de esa raíz, porque tenemos las dos raíces, pero de esta raíz no quitaba la propiedad. O sea, el hecho de que ellos llegaron primero, siendo unos pueblos originarios, una cultura que no se parecía a ninguna de las que hubiera en ese momento en el planeta, eso no se los quitaba ni Dios Padre. Sí, es interesante el estudio de estos temas, pero con abertura porque no nos podemos cerrar. Es que en la primaria me enseñaron esto, ¿no? En la secundaria. Además tenemos que entender, como alguna vez dijeron, ¿no? En la historia la escriben los vencedores y la escriben a su forma, porque los vencidos ya están muertos y no pueden escribir nada. Entonces, obvio, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Es que decimos socialmente, mira, para conocer un fenómeno tienen que pasar 4 sucesos: que estés presente, que estés consciente, desde qué percepción lo vistes y cómo lo entendiste. Si tú no cumples con estos, vas a hacer una narración histórica, pero desde un punto de vista subjetivo. Entonces, yo voy, a lo mejor le pregunto a Palomino, oye Palomino, ¿qué crees que cómo tenías organizado el programa? ¿No? Y él me dice, no, sí, es que desde hace un mes, y a lo mejor no, o él llega y me dice, oye, ¿cómo organizaste el programa? No, es que desde hace 2 meses, y la verdad es que, híjole, se me dio, ¿no? Sí. Diablo. Esa es la historia real. Está la historia de cobre, que es la que nos educan, porque es necesario también a un pueblo darle raíces, porque un pueblo sin raíces, un pueblo sin orígenes, pierde esta cohesión. Y nos pasa mucho con las personas que salen a otros países o vienen al de nosotros. Nos pasa una exaltación. Si yo me voy a Estados Unidos, aquí están, es que los mexicanos, pero yo allá, y como no pertenezco a esa tierra, aunque compre mi cachito, aunque me venda mi terrenito, no pertenezco. Entonces siempre estoy intentando hacer esa manifestación, esa alegoría de, es que soy mexicano, y pronto no para que vean que soy mexicano, porque... Y si sacamos el avión más, imagínate. y ellos llegan acá, y a lo mejor ya no andan en short con sandalias. Pues aquí sí, porque es una parte de querer tener esa identidad. Yo creo que quieren hacerse la identidad. Yo creo que a lo mejor se sienten menos al saberse que son mexicanos y tienes otra cultura allá y quieres hacerte a ellos, ¿no? Entonces, digo, es feo porque pues yo creo que no hay que negarnos nuestras raíces, como dice Carmen, ¿no? Sí, venimos de una raíz que debemos ser orgullosos de esa raíz que traemos y no afrontarnos de ella, no decir, no. Y estando allá dije, no, México sí lo he visto, ¿no? Pero yo nací aquí, o mi papá era de allá, y yo, ¿para qué hacemos todo eso? Porque no quieres tener una identidad como pueblo, como origen mexicano, ¿no? Entonces yo creo que es una falta de valor y de cultura, al final de cuentas, lo que hace esa persona que está viviendo en otro país, sea el que sea, y que no reconozca sus tradiciones, su cultura y lo peor de todo, sus raíces, ¿no? Sus raíces, claro. Sí, entonces sí, es una falta de identidad, una falta de respeto para él como persona, yo creo antes que para la cultura, para él, ¿no? Porque yo nunca voy a negar, dices, nunca negaré la parroquia de la cruz de mi parroquia. La cruz de mi parroquia, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo eso? Entonces, bien decías, es perder una identidad o hacerte de una identidad que no es la tuya y que tú haces algo porque lo estás viendo que lo hacen, no porque te nazca y no porque sepas qué significa. Exactamente. Aquí también tocante a lo que comentaba la maestra, ¿por qué se me va mucho el nombre? Tecuichpo pudo lograr pararse ante las tribunas de Castilla?
nos vamos a retrotraer un poquito, porque los que nos conquistan ya son las Españas, pero vienen del reino de Habsburgo, tan así que nos volvieron a mandar al segundo, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, con Carlos I, que es nieto de Isabel la Católica, hijo de Juana la Loca. Cuando Isabel la Católica tomó el poder, hay problema con su hermano Juan y con ella. Entonces muere el rey y quedaba su hermano menor, no recuerdo su nombre, y quedaba ella. Pero curiosamente el reino de Castilla, en 1500 y feria, sí reconocía que una mujer podía gobernar y que tuviera la calidad de reina y que podía mandar, y además esa reina podía heredar, tan así que le hereda a Juana la Loca. Entonces ellos sí contemplaban la calidad y la igualdad jurídica de la mujer con el hombre, claro, dependiendo la... Pero en la cuestión de la nobleza, ya para efecto de civiles mortales, la mujer era menor de edad. Sí, siempre se consideraba así en ese tiempo. No, y aparte estamos hablando de una mujer que no porque no supiera leer ni escribir, no dejaba de ser una mujer inteligente, ¿no? Tan inteligente que a lo mejor dictaba, ¿no? ¿Sabes? No sé, oye, más no quiero. Sí, no quiero. No quiero, ¿no? Sí, O la mujer que no sabe manejar, pues no quiero, tengo mi chofer, ¿para qué quiero manejar, no? Entonces así igual ella, o sea, no decimos que es ignorante, tiene tanta inteligencia que manipulaba. Y en ese momento, pues dice, no sé leer, escríbele tú y te voy a dictar, ¿no? Bueno, es que ese enfoque, vuelvo a lo mismo, nos lo han metido a rajatabla de que éramos incultos. No, espérate. En el mundo nada más hay 3 lenguas: el latín, el náhuatl y el chino. Los demás son idiomas. Y afortunadamente nosotros somos herederos de una lengua. Perdón. Sí. Es que es muy importante lo que está diciendo, porque retomando lo que decían ustedes, y con la pregunta con la que tú empezaste, que si yo era historiadora, no soy historiadora, y una disculpa a todos los que son historiadores. No, ni yo. Pero justamente si yo empecé a investigar de estos temas, Palomino, es por lo que tú dijiste, es por fortalecer la raíz. Claro. Porque como bien dicen ustedes, yo he visto estas conductas de rechazo a la mexicanidad, a lo que somos, a nuestro origen. Digo, este perfil guadalupano que tengo. y entonces es una discriminación porque eres moreno. Yo veo a las chicas ahora pintándose de rubio, sí. Porque es como este síndrome de... Ándale. Morenitas y güeros, ¿no? Ándale, sí. Y que yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué renuncian a esto tan valioso? Como dices, que es una lengua preciosa que tenemos en náhuatl, más aparte todas las que se han perdido y las que sobreviven, las 68, pero es por fortalecer la raíz. Y yo creo que esta labor que estás haciendo, Gilberto, es importantísima, porque no sé cuántas personas estemos llegando, pero al menos si a un solo mexicano que nos esté viendo se puede dar cuenta de lo importante y de lo fundamental que tiene nuestra cultura. La parte de ser un pueblo originario quiere decir que no le copió absolutamente a nadie. Ellos se hicieron solos. Y esto que, por ejemplo, podremos reconocer culturas como la griega, que son culturas originarias, no sé, en su momento los egipcios como una cultura originaria, grandes culturas, y decimos mexica así como hasta, ¿no? y no, está a la altura de esas culturas. Y yo creo que es bonito, bueno, yo la verdad vengo de una familia que hablaba totonaco, de mi bisabuela, mi abuelo, ¿sí? Mis tías. Un saludo allá a la familia que está en Cancún. La mayoría habla totonaco y lo entiende. Desgraciadamente se está perdiendo porque no hay con quién practicarlo. Se va transmitiendo de padres a hijos. Entonces, desde mi bisabuela, ¿no? Micaela, hasta mis tías, ahorita que son las más cercanas, hablan totonaco. Y venimos de una cultura en mi pueblo, Yecuatla, Veracruz, es en Veracruz, la cultura totonaca,
mucho dialecto y todo se hablaba. Entonces muy orgulloso de tener esa raíz. Por supuesto. Y la verdad me hubiera gustado a mí aprender totonaco. Sí, sé algunas groserías, porque son groserías, y las aprendí eso para contestar, ¿no? Porque pues, siempre me decían, oye, están diciendo esto, dime qué digo, ¿no? Claro. Pero os digo, es bonito tener una cultura y fortalecer esa raíz, ¿no? Yo le dije a mi primo, a Rogelio Palomino Gómez, a Luz María Palomino Gómez, que sigan esa tradición, que los inculquen, que vayan viendo, porque se va a perder eso, Sí. se va perdiendo, porque ellos ya no tienen con quién hablar. Se hablan entre ellos, se entienden, se platican y todo, pero hasta ahí ya se quedó ese círculo cerrado. ¿Por qué? Porque ya los sobrinos o los primos, ya no, yo no quiero hablar eso. Ahí como que les van a decir, mejor yo hablo inglés. No, espérame. Fortalece tu raíz, fortalece tu cultura, sé original, Claro. no seas copia. Y lo peor de todo, copias baratas, ¿no? Aparte. Aparte de todo, ¿no? Pero sí, me da gusto, y esta, como tú dices, con que germine una semilla, ¿sí?, por cada programa, yo digo, ese es un gran avance. Claro. Aquí también tenemos que entender que tú qué idioma hablas. Yo, español, Bueno, sí, el que me impusieron. Raramente no hablamos español. ¿Te acuerdas de esto? nada bien, tenemos llamadas también. Ah, sí. Creo que ya no se va a hacer esto. Estudiábamos en náhuatl. Entonces nos decía el maestro, bueno, es que nosotros no hablamos español, porque el español es parecido al catalán. Por eso es que ellos hablan como teatrí, porque la pronunciación es diferente. Nosotros la S y la Z es igual, casa y casa. Ellos pronuncian casa, caza. Pero nosotros hicimos una fusión entre el castellano y el náhuatl. Entonces hablamos náhuatl tlaxcali. Tan así que Mixcoatl lo escribimos, ¿no? Mixcoatl. Ah, pero si nosotros lo traducimos al náhuatl, ¿qué ponemos? Un islote y serpientes, lugar de serpientes. Y no es que no hablemos o no escribamos, simplemente nuestro idioma es pictográfico. Pero como aquellos no nos entendían, los iluminados no nos entendían, entonces tuvimos que evolucionar nuestro idioma al de ellos para que nos entendamos. Y surge el náhuatl tlaxcali, o bien le llaman el castellano evolucionado, porque se mezcla. No hablamos claro. español. Sí, claro. Sí. Digo, aprovechando, y ahorita que dijiste de Totonaco, rápido, fíjate, cuando yo fui a Papantla, yo me encontré con una persona, Totonaco, y fue una bendición porque toda la filosofía que tienen es maravillosa. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué significa Totonaco? Y ellos me decían que Naku significa corazón. Digo, y si no es así, por favor que me corrijan. Que To significa uno, entonces Toto es uno más uno, o sea, serían dos corazón, ¿no? Y entonces era el Totonaco es el que tiene su corazón con el corazón de la tierra, latiendo en una sola línea con el corazón del universo. Y eso me hizo tan poético que dije, oh, ¿por qué se ha perdido eso? Es que eso era lo que te decía, para entender nuestro lenguaje, o sea, no nuestro idioma, nuestro lenguaje, tenemos que usar una cosmopercepción, porque no es así como que mi corazón, tu corazón, no, todo lo que enrama, Claro. tanto en el plano físico como en el espiritual. Claro. Y eso no lo desvalorizaron, hay que retomarlo, porque es una cosa, es una joya. Sí, es una joya, es una forma diferente de entender. Yo hablaba que, por ejemplo, tanto las plantas medicinales, el conocimiento de las plantas medicinales, el conocimiento de los astros, del clima,
de los animales, de la naturaleza, e incluso el camino hacia nosotros mismos, hacia el interior, en correlación con todo lo que nos rodea, pues es algo que todavía tenemos que aprender de nuestros antiguos originarios, porque lo hemos perdido. Y yo creo que somos una cultura muy inteligente, muy sabia, porque pues, los mayas, ves muchas cosas, el calendario que tenemos, el calendario azteca, o sea, todo eso, digo, no es para que sean gentes incultas, ¿no? Yo creo que sí somos venimos de una cultura muy culta, muy sabia, ¿sí? Y entonces hay que ser orgullosos de tener esa raíz, de tener ese antepasado de nosotros, llamémoslo totonacos, otomís, náhuatl, mazahua, de todos los orígenes que vengamos o que seamos, ser orgullosos de todo eso. Y la verdad, pues me da gusto y me gustaría en un programa posterior invitarte. Yo sé que no eres historiadora, me encanta tu forma de expresar tu conocimiento, de hacernos llegar a nosotros esa cultura, porque nos remontas, y nos remontas a lo mejor en la imaginación, al sabernos, regresar, te imaginas, esa imaginación que es lo que tú nos abres, con esas palabras, con esa sabiduría que tú tienes, porque no nada más es hablarlo, es sentirlo, es emocionarte, ¿no? Porque no nada más decir, lo leí para un artículo y lo voy a hacer, no, es la emoción en ese arraigo que llevas, el conocer y la búsqueda del conocimiento que está llevando. Ya buscaste el testamento, ya buscaste quién fue, a los hijos, ya llegaste hasta Tacuba sin subirte al metro, me da gusto, la verdad, Carmen, te agradezco tu participación y que sigas triunfando en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, para que nosotros tengamos esa oportunidad de leerte siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco a todos nuestros amigos que nos siguieron por esta transmisión a través de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, a nuestro amigo licenciado Eder Narváez, a nuestros amigos en controles Juan Carlos Castillo y Vicente Narváez. Y como todos los martes, esperemos que nos sigan a través de estas transmisiones, y un abrazo a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias.